Hoy le tocó revisión, muchachos, al Calibur GK2, que es este dispositivo. Es la verdad bastante gomelito y ya se van a dar cuenta del por qué. Primeramente vamos a mirar qué es lo que trae en el dispositivo y después vamos a detallarlo con la otra cámara para que lo miren bien cómo es. Y después, como ya saben, vamos a dar las características, especificaciones y su rendimiento, cosas positivas y cosas negativas. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos, como siempre Calibur trae su manual de instrucciones. Este es su manual de instrucciones, trae aquí sus tarjeticas y este es el manual como tal completo donde está pues toda la descripción. Bueno, también en Google siempre vienen esas cajitas negras y vamos a revisar qué es lo que trae de dentro. Primeramente miramos acá que trae una resistencia. Esta resistencia es de 0.8 ohmios y la que ya viene preinstalada es de 1.2. Viene también su cable de carga tipo C y también viene este lanyard muy bonito que después me lo voy a colgar y ya cuando esté dando las especificaciones se los voy a mostrar. Listo, muchachos, así que pues nada, esto es lo que trae su repuesto, su resistencia, trae también su lanyard. Bueno, vamos a empezar a mostrar el dispositivo. Esta es la parte de atrás del Calibur. Este es de un color naranja como con azul y esta es la parte frontal. Acá miramos que trae pues primeramente acá un tornillito, si ustedes de pronto quieren meterle otro lanyard, otro collar más grueso, entonces acá se lo ponen y otra vez lo ajustan. Su puerto de carga, acá el filtro de aire, más bien de ventilación para que respire la batería. Este es el medidor de líquido, entonces ustedes se pueden dar cuenta, vamos a filtrarlo, a enfocarlo un poquito más. Acá ustedes se pueden dar cuenta pues cuánto líquido tienen, si ya está para rellenar o no. ¿Sí? Acá esta es la regulación de aire, ya se las muestro cómo funciona. Acá miramos y cuando uno saca el tanque alumbra, pero cuando uno vapea alumbra de 4 colores. Pero pues ya ustedes lo van a ver después cuando ensaye el dispositivo. Lo voy a enfocar un poquito más. Cuando ya ensaye el dispositivo ya se van a dar cuenta cómo es que alumbra. Tiene 4 colores: azul, verde, morado y rojo, si no estoy mal. Esta es la resistencia. Esta es la que viene instalada, es de 0.2 ohmios, entonces la vamos a quitar, ¿sí? Y este es el tanque. Mírenlo, el tanque es transparente y acá tiene una regulación muy bacana. Esto me gustó bastante. No es como por ejemplo el Coco Prime o el Popre, el PK1. Acá tiene una regulación y es esta, miren. Ustedes pueden regularla acá desde el tanque si quieren digamos el vapor tipo MTL. Acá ustedes lo regulan y lo ponen de este lado, del lado derecho. ¿Listo? Porque acá está la regulación de aire. Les voy a mostrar acá la resistencia. Esta es la resistencia de 1.2, perdón. Está entre 9 a 13 voltios. Les voy a mostrar entonces la resistencia de 0.8 ohmios, que es esta. ¿Sí? Esta resistencia da entre 13 a 18 voltios. Entonces si ustedes quieren más vapor, por ejemplo, esta les va a dar más vapor y más golpe de sabor. Pero esto lo voy a saber cuando ensaye la resistencia. Bueno, una vez ya ensayado el dispositivo, vamos a hacer la reseña completa de sus características, puntos positivos y puntos negativos. Quiero adelantarles que la verdad me sorprendió este dispositivo para ser tan pequeño. Viene con muchas cosas, con muchas características que pues le van a beneficiar al usuario, al que tenga este dispositivo. Y pues bueno, ya les voy a mencionar todas las cosas que trae. Primeramente vamos a mencionar sus colores. Acá en esta parte o por acá les voy a dejar los 4 modelos. Viene en color cinta roja, color llama del océano, que es el que ustedes están viendo. Viene también con un color mate negro y con un color verde aurora. También viene con su cable de carga, es un dispositivo que tiene conector tipo C. También viene con una resistencia preinstalada, viene con un tanque con la resistencia preinstalada y otra resistencia de repuesto. La resistencia preinstalada es una resistencia de 1.2 ohmios, es de malla y da una potencia máxima entre 9 a 13 voltios. La otra que está de repuesto es una resistencia también de malla, viene de 0.8 ohmios y también esta parte de esto le da una potencia máxima de 13 a 18 voltios, que pues para la gente que desee más potencia pues tiene también su otra resistencia, que a mí en lo particular
me gusta más la de 0.8. Hablando del tema de las resistencias, este dispositivo es compatible con las resistencias de los Calibur, del Calibur G y Calibur G2, con las resistencias de malla de 1.2, 0.8 y 1.0. También tiene recarga superior, que ya después les voy a mencionar un poquito más de cómo es la recarga. Ustedes cogen y tratan como de partirlo, y por la parte roja es donde meten la boquilla de líquido y empiezan a recargar. Y como les había dicho, acá está el nivel también de carga, de líquido. Por otro lado, viene con una gama de materiales que es resistente un poco a los golpes, es rígido pero a la vez liviano. Entonces pues por ese lado pues es muy bueno, porque es un dispositivo que está con buenos materiales pero a la vez no pesa, es un dispositivo muy liviano. Les voy a mencionar, tiene tres tipos de material. El primero es un termoplástico poliamida, el otro es una base de acrilonitrilo, y por otro lado tiene un vidrio de silicato, la cual hace que el dispositivo sea conciso pero liviano. Por último, les voy a mencionar las características más importantes que tiene este dispositivo, que a mí en lo particular me sorprendió bastante. La primera de ellas es que si uno vapea durante 8 segundos, el dispositivo te va a alumbrar varias veces de color verde y va a vibrar 2 veces. Esto es por una razón, y es para que la resistencia no se sobrecaliente y no se queme. Entonces les voy a hacer una pequeña muestra, espero pueda aguantar el golpe, porque la verdad el dispositivo tiene bastante golpe, tiene buen golpe. Entonces pues nada, les voy a enseñar cómo es y cómo es que funciona. Ahí vieron, el dispositivo alumbra más o menos como 5 veces y alumbra 2 veces. No sé si se pueden dar cuenta de que vibra, pero pues él vibra 2 veces y alumbra más o menos 5 veces. La verdad, esta opción es muy buena para que sus resistencias le duren pues un poco más de tiempo, porque hay mucha gente que de pronto les gusta vapear demasiado, les gusta aspirar durante varios segundos como para que boten bastante vapor. Otra característica importante es que el dispositivo, si está en corto, él te va a indicar alumbrando 4 veces en color amarillo y también vibrando 4 veces. Y obviamente a la hora de aspirar pues no se va a poder. Entonces esa es una parte muy buena para saber si el dispositivo está en buen estado o está en mal estado. Otra característica es en el tema de la batería. Si el dispositivo está sin batería, él te va a indicar alumbrando 10 veces en color rojo y va a vibrar 3 veces. Otra característica es cuando uno vapea, va a alumbrar de color dependiendo del nivel de carga, y después de vapear va a alumbrar varias veces. Se las voy a mostrar. Y aquí alumbra. Otra característica importante es que si el dispositivo no reconoce la resistencia o de pronto no está bien puesta, él te va a alumbrar 4 veces de color azul y también te va a vibrar 3 veces. Otra característica es cuando uno retira el tanque, el cartucho, él te va a vibrar 3 veces y te va a alumbrar también 3 veces en color verde. Y como última característica, el dispositivo a la hora de uno conectarlo, él va a vibrar 2 veces, y ya cuando el dispositivo está totalmente cargado va a dejar de alumbrar el color LED que está en la parte frontal de la pantalla y va a vibrar una vez. Así que si ustedes lo dejan conectado y ya ven que no está alumbrando, es porque ya está full cargado. Bueno, una vez ya mencionada todas sus características, que yo creo que más de uno se sorprendió con todo lo que tiene este dispositivo, les voy a mencionar las cosas negativas primeramente, que realmente es solo una. Lo malo que le vi a este dispositivo, entre comillas, es que con la resistencia que viene ya preinstalada, que la de 1.2 ohmios, que es la que te da máximo 13 voltios, te da buen golpe, pero en sabor se queda un poquito. Eso tiene buen sabor, pero se queda un poquito. Entonces más o menos yo le doy un 7,5, 8 de 10. Entonces ese es el único punto negativo que le vi a este dispositivo. Y para finalizar les voy a mostrar, les voy a dar mi opinión de todas las cosas positivas que le vi a este cacharrito. La primera de ellas es, pues que tiene un sistema sofisticado del alumbrado de la LED, que viene acá en la parte frontal, viene de varios colores. Como les mencioné anteriormente, con la LED él le va indicando si están cortos, si está con baja batería, si está mal puesta la resistencia, ya lo que les mencioné anteriormente. Entonces por ese lado le doy un puntazo, que tiene pues la funcionalidad del bombillo LED, es la verdad muy completa, es muy diferente a otros dispositivos.
Y no solamente de pods, yo creo que muchos dispositivos mucho más grandes con sistema digital creo que no tienen tantas cosas como este. Otro punto positivo es que el dispositivo es súper liviano. Entonces, como les había mencionado con el tema de las características, tiene tiene tres tipos de material y que hace que el dispositivo sea rígido pero que no sea pesado. Entonces es un punto positivo. También otro punto positivo es que tiene un lanyard, como se dan cuenta, este es un lanyard, es muy bonito, es como el del Coco Prime, pero es de otro diseño, es como color negro con amarillo. En lo particular me gusta más este lanyard. Otro punto positivo es que es compatible con las resistencias de la gama de los Calibur. Entonces pues el tanque no es como el tanque del Coco Prime que viene con el tanque completo, sino ustedes pueden jugar con las resistencias, pueden intercambiarlas. También otro punto positivo que le vi al dispositivo es el tema del tanque, del indicador del nivel de líquido. Pues como ustedes se dan cuenta, acá tiene como una ventanita para mirar si el dispositivo pues está con poca o con mucho líquido. Otro punto positivo y es muy importante es que tiene repuesto. Entonces por ese lado muy bien, porque pues viene con su resistencia preinstalada y con otra pues para que ustedes puedan jugar, puedan mirar si les gusta más la de 1.2 o la de 0.8. A mí en lo particular me gustó mucho más la de 0.8. Como les dije anteriormente, el punto negativo que le vi fue con la resistencia que viene preinstalada, porque con la de 0.8 da más potencia, pero aparte de dar más potencia, más vapor, da mucho más sabor. Entonces el sabor la verdad me gustó bastante, le doy un 9,5 de 10. Otro punto positivo es que tiene muy buena regulación de aire. Ahorita a finalizar el video les voy a mostrar cuánto bota en vapor y les voy a mostrar su regulación de aire, que la verdad es súper bueno. Si yo lo cierro a tope, créanme que no sale nada de vapor, o si sale es una cosa muy mínima. O sea, para que salga vapor hay que darle muy fuerte. Entonces es muy bueno, la regulación es muy buena, porque pues muchos dispositivos tienen su regulación y uno lo pone a tope, por ejemplo, para que no salga vapor, y uno aspira, igualmente sale demasiado. Entonces la regulación que tiene es muy buena. Y también otro punto positivo que le doy es que tiene la regulación dentro del tanque, que la verdad se me hace como un poco sofisticado. Entonces pues por ese lado bien por ahí. Otro punto positivo es que el tanque, a comparación por ejemplo del PK1, no se mueve. Entonces uno toca esto, toca el tanque y no se mueve, queda bastante ajustado. El dispositivo viene con el tanque, uno lo conecta, no tiene imán, es de conectar así, de cliquear, pero queda bastante ajustado. Entonces por ese lado un punto positivo. También otro punto positivo hablando del tanque es que a la hora de sacarle la boquilla es súper fácil, no es dura, comparándolo otra vez con el PK1, que la verdad se siente súper fuerte, ¿no? Este es súper suavecito, es como el Coco Prime, aunque siento que el Coco Prime es un poquito más fácil de sacarlo, este es un poquitico más duro, pero igualmente es súper fácil de sacar la boquilla para poderlo recargar. Por último, pues bota buen vapor. Y último punto positivo es que la verdad no filtra líquido, el dispositivo no filtra para nada líquido. Dentro de los días que lo usé, y lo usé bastante, no me filtró nada de líquido. Yo le quito el tanque y está súper sequita la parte de abajo. Entonces muy bien por ese lado, porque también le da mucha más durabilidad al dispositivo. Por último, muchachos, les voy a mostrar cuánto vapor suelta, pero antes les voy a mostrar la regulación de aire. Creo que al principio del video se los mostré, pero pues nuevamente se las muestro. Acá en la parte del tanque tiene una ranurita, tiene como un tipo de ruedita. Uno la va girando y uno va regulando el aire. Entonces vamos a regularla a un tope donde no suelte nada de vapor, para que se den cuenta que realmente sí funciona. Entonces vamos a conectarlo, ustedes lo pueden conectar de este o del otro lado, no importa, no importa. Entonces vamos a ensayarlo. Y por cierto, si uno lo conecta por este o por este, es lo mismo, no cambia la regulación. Entonces vamos a conectarlo. Como ven, yo lo quito y pues alumbra, lo conecto y alumbra también. Bueno, vamos a ensayar con el filtro cerrado, para que se den cuenta que realmente no sale nada de vapor. No suelta nada. Realmente la regulación del aire es muy buena, o sea, funciona bastante bien. Toca hacerle muy duro, no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo hago duro y no sale nada de vapor. Y ahora les voy a mostrar la regulación con la ruedita abierta, para que bote bastante vapor. Ahí alumbra.
ven, aparte de tener un buen golpe, buen sabor, más que todo con la resistencia de 0.8, bota demasiado vapor. Les voy a mostrar la última regulación, vamos a dejarla a nivel medio para que se den cuenta. La verdad, créanme que así como funciona con la regulación cerrada y abierta, funciona con la regulación media. Entonces, pues la verdad, la regulación me gustó, me encantó porque funciona un 10 de 10. Entonces, pues nada, por último, antes de que se me olvide, les voy a mostrar sin luz para que se den cuenta que realmente alumbra bastante fuerte los bombillos LED. Y pues ustedes se dan cuenta ahí más o menos, digamos, cuando estén de pronto en una fiesta, en una reunión así tipo de noche, como para que Gomeli. Bueno, dejé el brillo súper bajito de la LED para que se den cuenta. Y vamos a apagar totalmente el bombillo para que se den una idea de cuánto alumbra. Bueno, muchachos, ustedes acá no me están viendo, pero van a ver la LED. Y aquí va alumbrando color rosado, amarillo, verde y rojo. Sí, entonces, no, el rojo no alumbró. El rojo creo que solamente alumbra es cuando está a baja carga o cuando hay corto. Y nada, muchachos, ya me despido. Espero les haya gustado el video, hayan entendido bien pues cómo funciona este dispositivo. Créanme que este dispositivo lo recomiendo un 10 de 10, la verdad tiene bastantes cosas. Si me están viendo en YouTube, no se les olvide porfa suscribirse a este canal, estoy hasta ahora empezando a hacer revisiones. Y pues porfa comenten de pronto si quieren revisión de algún otro dispositivo, comenten qué les gusta, qué no les gustó del dispositivo, si de pronto ya lo tienen. Así que nada, yo estaré atento a mirar los comentarios y no se les olvide también darle un like al video. También si son de TikTok, no se les olvide darle corazoncito, seguirme en mis redes sociales. En la descripción de YouTube y también en la descripción en mi perfil de TikTok están los enlaces de mis redes sociales, ya sea YouTube, TikTok e Instagram. Muchas gracias, muchachos.